En la parashá de esta semana, Jucat, además del tema referente a la vaca roja y toda esa ley que tal como es el nombre de la parashá, es una juká, o sea, una ley sin explicación, sino que es una determinación divina, hay por lo menos dos acontecimientos más que indudablemente vale la pena tratar. Me refiero a la muerte de Miriam, la hermana mayor de Moshe, y la muerte de Aarón, el gran líder del pueblo judío por más de 100 años. Aarón muere a los 123 años, después de ser el dirigente del pueblo judío en Egipto por 60 años, hasta que regresa Moisés de su destierro en Midian, y luego siguió al lado de Moisés, volviéndose el líder, y Aarón se transforma en el Cohen Gadol. Su fallecimiento provocó un duelo profundo en el pueblo. Todos amaban a Aarón, tanto hombres como mujeres. Basados en eso, dijeron nuestros sabios, sería bueno que cada persona pudiera llegar a ser alumno de Aarón a Cohen, ya que así aprendería de su forma de ser, o sea, de su camino de vida. ¿Y cuál era su camino de vida? Amar la paz, perseguir la paz, amar a las criaturas y así acercarlas al camino y al cumplimiento de la Torá. Por el mérito de sus generosas midot, ganó a Aarón el amor de todos y por consiguiente el duelo más generalizado que ha tenido el pueblo judío. Y es por esta misma razón que la Torá da fe de esto diciendo Vaivku et Aarón shloshim yom, y lloraron a Aarón por 30 días, Kol Beit Israel, toda la casa de Israel. Al decir la casa de Israel, es cuando la Torá quiere hacer énfasis con respecto a las mujeres, ya que la casa normalmente está considerado como el lugar y la representación de la mujer en el pueblo judío. La pregunta es qué tuvo en especial a Aarón como para crear esta situación de amor, respeto y admiración. Hay un motivo central que caracterizó la vida de Aarón y eso se llama vitur, o sea, renunciar a algo. Pero renunciar es una palabra que debemos entender. En hebreo, vitur es renunciar, pero con un sentido positivo. Con el corazón feliz, por ejemplo, renunció al liderazgo del pueblo judío a favor de Moisés, cuando fue elegido por Hashem para ser quien saque al pueblo judío de Egipto, y este es solo uno de los ejemplos importantes. Al renunciar con todo el corazón por algo, eso se siente y es apreciado por los demás. Al renunciar, no pierdes, aunque pudiese parecer que sí. Sabios en todas las generaciones nos han brindado este mensaje y han actuado de acuerdo a esto de renunciar, lógicamente, cuando se puede. Como ejemplo, puedo mencionar la historia del Hafetz Haim, Zecher Tzadik Libraja, quien fuera el rabino en la ciudad de Radin. Y hay una historia que relata de una manera impresionante sobre el Hafetz Haim, porque nos cuenta esta historia que en la ciudad de Radin había un señor mayor
que era soltero y que no tenía más familia en el mundo, y que además sufría de una enfermedad grave a los pulmones, la cual probablemente fue lo que provocó su soledad y el no llegar a casarse. En la noche de Kol Nidre, cuando ya terminó el rezo y la sinagoga se fue vaciando, Ershale se quedó solo. No tenía familia que lo esperara, pero además sintió que había alguien más en la sinagoga. Y ni más ni menos era el mismo Jafetz Haim, que se había quedado y se le acercó sentándose a su lado. Con mucho tacto, el Jafetz Haim comenzó a relatarle y compartir con Ershale recuerdos de su pasado. El rabino le contó cómo fue que quedó huérfano de padre a los 10 años y fue enviado solo a la ciudad de Vilna para estudiar, haciéndole frente además a la gran pobreza y a las tentaciones para dejar el Beit HaMidrash, la casa de estudio. Cuando creció, además, se terminó casando con la hija de su padre adoptivo, a pesar de que era bastante mayor que él, con tal de mantener la paz en el hogar materno. Así, un relato tras otro pasó el Jafetz Haim durante toda la noche contando sus pesares. Esto le dio mucha fuerza a Ershale, y que comprenda que es Hashem quien dirige los caminos de cada persona y que en realidad nadie sabe más que Hashem qué es lo mejor para cada uno. Durante toda esta noche el rabino no habló de temas relacionados con Yom Kippur, este día tan santo, sino que solo palabras de aliento y comprensión. El Jafetz Haim era conocido por cuidar que cada minuto de su vida tenga sentido y no se considere una pérdida de tiempo. Pero esa noche él no pensó en sí mismo, sino que en la necesidad del otro, de este pobre Ershale, para plantar en él la semilla de consuelo y de reconciliación con Hashem. Aarón, el primer gran Cohen de nuestro pueblo, dejó este mundo físico hace miles de años, pero su herencia y enseñanzas nos marcan la pauta hasta el día de hoy. Asimismo, quien está acostumbrado a ceder se ahorra tantas discusiones, pleitos y dolor. La energía ahorrada la puede aprovechar para asuntos positivos. Y de esta manera, pasando a lo aprendido del Rav Kook, podemos agregar con respecto a la tierra de Israel que el concepto de judaísmo en la diáspora solo encontrará la verdadera fortaleza a través de la profundidad de su compromiso con Eretz Israel. Solamente a través de su anhelo por Eretz Israel, el judaísmo en la diáspora recibirá sus cualidades inherentes en forma coherente. La búsqueda de la salvación le otorga al judaísmo de la diáspora su potencial vigor, mientras que el judaísmo de Eretz Israel es la salvación misma. Suscríbanse al YouTube del Rabino Yigal Friedman, dele a la campanita. Es verdad, la guerra con Irán pareciera que ha terminado, pero aún estamos en guerra en Gaza. No dejemos de mantener la esperanza de ver a los secuestrados por Hamás con vida, ojalá y muy pronto. Por otro lado, pedimos que Hashem ilumine a nuestros soldados de Tzva Haganá le Israel, y que le dé fuerza a todas sus familias acá en Eretz Israel, en el mundo, siempre basados en la Torá. Desde Lod Ir HaKodesh,
En Israel Eretz HaKodesh, Shabbat Shalom umeborach.